Bienvenidos a este viaje final por el mundo mágico de Harry Potter. En este resumen de las Reliquias de la Muerte, reviviremos los momentos más intensos, oscuros y heroicos de la historia. Prepárate para la batalla definitiva entre la luz y la oscuridad. Capítulo 1. El lamento de los mortífagos. Nunca olvidaré aquella noche. Había una oscuridad espesa, envolvente, como un sudario que caía lentamente sobre el mundo. La mansión Malfoy se alzaba en medio de aquel vacío, imponente, fría y solemne. Sus muros de piedra parecían susurrar antiguos secretos, y sus ventanas, altas y estrechas, eran ojos que observaban con desdén a todo aquel que se atreviera a acercarse. Yo estaba allí, presenciando el principio del fin. Había sido convocado. No era el único. A mi alrededor, figuras encapuchadas y silenciosas se deslizaban por el pasillo como sombras condenadas. Mortífagos, sí, pero aquella noche se sentían distintos, había una tensión que cortaba el aire. Un temor latente, una reverencia que rozaba la devoción y el miedo. Porque él estaba allí. En el salón, al fondo, en una silla que no parecía trono y sin embargo lo era, se encontraba Lord Voldemort. Su figura era delgada, casi etérea, pero su presencia llenaba el lugar con una fuerza que hacía temblar hasta las paredes. Sus ojos, fríos y sin rastro de humanidad, se posaron en cada uno de nosotros con una lentitud que helaba la sangre. Era como si penetrara el alma misma, examinando, juzgando, desnudando nuestros pensamientos más profundos. Y entonces habló. Su voz, suave como la seda y cortante como una daga, rompió el silencio con la misma facilidad con la que se rompe un cristal. Habló de planes, de Harry Potter, del inminente final. No era una arenga. Era una sentencia. Pero lo que me marcó, lo que aún escucho cuando el silencio se hace profundo, fue lo que vino después. Sobre la mesa, suspendido en el aire con la ligereza de una flor marchita, flotaba el cuerpo de una mujer. Era la profesora de estudios Muggles, Charity Burbage. Había suplicado por su vida. Había implorado misericordia. Hablaba de amor, de comprensión, de igualdad entre magos y Muggles. Y él, se reía. Esa risa baja, venenosa, impasible. Los demás no dijeron nada. Algunos bajaban la mirada, otros mantenían la máscara de indiferencia. Pero yo escuchaba su voz temblorosa, sentía el desgarro en cada palabra, la desesperación en su mirada que pedía auxilio entre quienes ya habían vendido su alma. Voldemort no vaciló. Con un susurro imperceptible, la maldición surgió de su varita. Verde, resplandeciente, letal. Y con un golpe seco, el cuerpo de la profesora cayó al suelo como una muñeca de trapo sin vida. Nadie se movió. Y allí estaba yo, con el corazón palpitando como un tambor de guerra, el alma retorcida por la impotencia y la amarga certeza de que ya no había retorno. La oscuridad se había instalado para quedarse, y el lamento de aquella mujer, ahogado en el silencio de los cobardes, se convirtió en el primer eco de la tragedia que estaba por venir. Ese fue el comienzo. Y yo estaba allí para contarlo. Capítulo 2. El talego de los prisioneros. Me desperté con esa sensación extraña que a veces tienen los días que están a punto de cambiarlo todo. El mundo, aunque aún no lo sabía, ya no era el mismo. Voldemort había tomado el control en las sombras, y los engranajes de la tragedia comenzaban a girar con un ritmo cruel y constante. Mientras los demás dormían, yo estaba despierto. Sentado junto a la ventana de la casa de mis tíos, contemplaba el jardín con una mezcla de nostalgia y amargura. Todo lo que conocía, todo lo que había sido mi infancia, estaba a punto de quedar atrás. No era tristeza lo que sentía, era una especie de vacío, una conciencia silenciosa de que la última página de esa vida se estaba escribiendo. Dudley, curiosamente, había cambiado. Ya no era aquel niño mimado y cruel que solía empujarme contra las paredes. En su mirada había algo parecido a la compasión, o al menos a la comprensión. Cuando mis tíos se marcharon para esconderse, custodiados por la Orden del Fénix, no hubo odio. Solo una despedida silenciosa, torpe, incómoda, pero real. Dudley incluso me dio la mano. Fue como estrechar el pasado y decirle adiós.
Pero el verdadero peso del capítulo no se encontraba en mi habitación, ni en el jardín, ni siquiera en Private Drive. El verdadero núcleo de todo estaba en el ministerio. Aún no lo sabíamos, pero el poder se había infiltrado en las entrañas del sistema. Rufus Scrimgeour, el ministro de magia, era apenas una figura decorativa. El ministerio había sido invadido por la mentira, y la sombra de Voldemort ya se extendía por sus pasillos. Los enemigos del régimen comenzaban a multiplicarse. Muggles, mestizos, disidentes, cualquiera que no encajara en el nuevo orden era señalado, perseguido, capturado. Habían comenzado a llenar los calabozos. Prisiones como Azkaban ya no eran para criminales peligrosos, sino para aquellos cuyo mayor delito era tener sangre que no complacía al régimen. En medio de esta tormenta, una visita inesperada me sacudió. Scrimgeour apareció en la madriguera, con el semblante endurecido por las presiones de un cargo que ya no le pertenecía. Venía con una misión específica, entregarme algo. Algo que Dumbledore me había dejado. Era una herencia, sí, pero más que eso, era un mensaje, un rompecabezas. El ministro trajo consigo 3 objetos. A mí, me entregó la vieja snitch dorada con la que atrapé mi primer balón en Hogwarts. A Hermione, el ejemplar de los cuentos de Vedle el Bardo. Y a Ron, el desiluminador de su hermano. Objetos cargados de significado, pero también de misterio. No comprendíamos aún su propósito. Solo sabíamos que Dumbledore había pensado en cada uno de nosotros con una intención precisa. La desconfianza flotaba en el aire. Scrimgeour no ocultaba su incomodidad. Yo tampoco la mía. Había en su mirada una mezcla de frustración y temor, como si intuyera que la lucha ya estaba perdida, que solo quedaban apariencias. No tardó en irse, y cuando lo hizo, el silencio que quedó fue más espeso que antes. Aquella noche comprendí con más claridad que nunca que ya no éramos niños. Que el juego había terminado. Que la guerra no era una posibilidad futura, sino una realidad presente. Que el mundo mágico y el mundo móvil estaban siendo atravesados por la misma sombra. Y que nosotros, 3 jóvenes sin más armas que el valor y la memoria de quienes nos habían amado, estábamos a punto de salir al mundo. Sin red. Sin hogar. Pero con un propósito. Y esa fue la verdadera prisión, saber que la libertad nos costaría más de lo que jamás imaginamos. Capítulo 3. La caída de la casa de los Potter. No hay memoria más dolorosa que aquella que no viví, pero que sin embargo me pertenece. Hay historias que otros recuerdan por ti. Fragmentos narrados en susurros, en miradas que se desvían, en lágrimas que no caen pero arden. Y esta es la historia del final de mis padres. El capítulo donde comenzó todo. Era una tarde como otra cualquiera, según contaron. El pequeño pueblo de Godric's Hollow dormía en la calma de un otoño silencioso. Las hojas rojizas alfombraban las calles, y el viento arrastraba promesas de invierno. Nadie sospechaba que, detrás de una puerta oculta por hechizos, una familia vivía sus últimas horas sin saberlo. James y Lily Potter. Mis padres. 2 almas luminosas que habían desafiado la oscuridad con todo lo que tenían, coraje, esperanza, amor. Y un hijo. Yo. Aquel bebé de 1 año al que habían protegido con cada fibra de su ser, con cada encantamiento, con cada latido. Fue Peter Pettigrew, el amigo traidor, el que entregó su secreto. Un solo susurro bastó para que todo se quebrara. Voldemort supo dónde encontrarnos. Y cuando la noche cayó, no vino sola. La puerta fue abierta sin permiso. El aire se llenó de un frío antinatural, como si la muerte misma hubiera entrado con él. James, sin varita en mano, se interpuso entre la oscuridad y su familia. No tuvo oportunidad. No hubo duelo. Solo una luz verde, y el silencio. Lily subió corriendo conmigo en brazos. Me abrazó. Me cantó. Me rogó que viviera. Voldemort subió tras ella, sin prisa. Como si supiera que ya había ganado. Le ofreció una salida, apartarse. Pero ella, mi madre, se mantuvo firme. Su amor era más fuerte que el miedo, más fuerte que la muerte misma. Y cuando la maldición la alcanzó,
algo ocurrió. Algo que ni el más oscuro de los magos pudo comprender. Aquella noche, su sacrificio me protegió. La maldición asesina rebotó, y por primera vez, el invencible cayó. Voldemort desapareció. Su cuerpo fue destruido. Y yo, apenas un niño, quedé solo entre los escombros de una casa que ya no era un hogar. La caída de la casa de los Potter no fue solo física. Fue también el derrumbe de la inocencia, la ruptura de un mundo que ya no podría sostener la ilusión de seguridad. Fue el inicio de una guerra que aún no ha terminado del todo. Fue el nacimiento de una leyenda que no pedí, pero que llevo conmigo como una cicatriz, visible y profunda. Ahora comprendo por qué todos callaban cuando hablaban de esa noche. Porque los ojos de quienes me amaron se nublaban cada vez que alguien mencionaba Godric's Hollow. Porque no solo murieron dos magos brillantes. Murió una parte de ellos también. Murió la confianza. La fe. Y sin embargo, algo sobrevivió. El amor. Y ese amor, invisible e invencible, ha sido mi faro desde entonces. Aún en medio de la noche más oscura. Capítulo 4. El lamento de la serpiente. Aquella noche, la oscuridad no solo envolvía el cielo. Había descendido también sobre el alma de quien, por años, había sido el rostro ambiguo de un misterio que yo apenas empezaba a comprender, Severus Snape. La mansión Malfoy, ya lo sabía, no era simplemente una casa. Era una prisión disfrazada de privilegio, una jaula dorada donde el miedo respiraba en cada rincón. Y esa noche, una nueva reunión sellaría otra página en esta tragedia. Snape caminó por el pasillo con el sigilo de quien conoce el peligro y, sin embargo, lo desafía. A su lado, Dursley, otro mortífago, menos sutil, más arrogante. Entraron en la gran sala donde el señor tenebroso los esperaba, como un espectro sentado en su trono de sombras. Lucius Malfoy, reducido a la imagen opaca de lo que alguna vez fue, los recibió sin una palabra. Narcisa, rígida, más madre que seguidora, más leona que cómplice. Y Draco, Draco. En sus ojos, el reflejo de un muchacho que había visto demasiado para su edad. Snape informó. Lo hizo con esa voz suya, calmada y afilada, que parecía acariciar las palabras mientras las dejaba caer como cuchillas. Dijo lo que sabía, que Harry Potter sería trasladado de la casa de sus tíos, que la Orden del Fénix planeaba protegerlo con todo lo que le quedaba de fuerza. Lo dijo con precisión. Con frialdad. Pero también, percibí algo más, una vibración tenue, casi imperceptible, que no era miedo, ni lealtad, era tristeza. Era resignación. Y fue entonces cuando el señor tenebroso hizo algo que heló cada rincón de la sala, pidió una varita. La de Lucius. Quería una que no fuera la suya. Una que no compartiera la conexión con la de Harry. Y Lucius, quebrado, no tuvo más remedio que entregarla. Voldemort la tomó como quien arrebata algo que ya le pertenece por derecho divino. La examinó. La probó. Pero no con cualquier objetivo. En el aire, flotando como un sueño cruel, apareció Charity Burbage. La profesora de estudios Muggles. Aún viva. Aún suplicando. Aún creyendo que entre todos los rostros que la observaban habría al menos uno capaz de recordar que era humana. Pidió ayuda a Snape. A él, que había sido su colega. Que había compartido con ella mesas, palabras, ideas. Y él, no respondió. Solo miró. Firme. Inmóvil. Como una estatua tallada por el dolor y la obligación. Como alguien que había aprendido a esconder cada grieta de su humanidad bajo una capa de hielo. Entonces, la serpiente descendió. Nagini. Silenciosa. Letal. Y Charity fue devorada mientras todos observaban. Algunos con morbo. Otros con resignación. Y unos pocos, como Narcisa, como Draco, con un brillo de horror mal disimulado en los ojos. Yo no estuve allí, pero al oírlo, al imaginarlo, puedo sentir el lamento de esa noche. No fue el de la víctima. Fue el de quien, para sobrevivir, ha tenido que traicionar lo que alguna vez amó. Fue el lamento de Snape. No lo gritó. No lo expresó.
Pero lo dejó escapar en el silencio, en el modo en que evitó mirar, en la rigidez de su espalda, en el temblor casi invisible de sus dedos. Ese es el verdadero lamento de la serpiente. No siempre se oye, pero siempre se siente. Y pesa. Como pesa el secreto que aún no se ha revelado. Capítulo 5. El centinela de las sombras. Esa mañana, el aire parecía cargado de presagios. Todo estaba en silencio, pero no era un silencio cualquiera, era uno que contenía algo suspendido, como el momento justo antes de una tormenta, como un suspiro contenido por demasiado tiempo. Y yo sabía que el tiempo de esperar había terminado. La madriguera se convirtió, por unas horas, en un refugio vibrante y contradictorio. En sus pasillos resonaban las risas nerviosas, los pasos apresurados, el crujido de pisos de madera gastada por los años. Pero también se escuchaban las conversaciones en voz baja, los susurros preocupados, el entrechocar de tazas sostenidas por manos que temblaban más de lo que querían admitir. Era el día de la partida. La Orden del Fénix había ideado un plan. Arriesgado, valiente, desesperado. Pero era lo único que teníamos. Para protegerme, 7 de mis más cercanos amigos se transformarían en mí. Usarían poción multijugos y se convertirían en réplicas perfectas. Juntos volaríamos hacia 7 escondites diferentes, escoltados por miembros de la Orden, esperando confundir a los mortífagos que, sin duda, nos estarían esperando. Cuando vi a Fleur, Ron, Hermione, Fred, George, Mundungus y el propio Hagrid convertirse en mí, algo en mi interior se quebró ligeramente. Fue extraño, sí, ver mis propios gestos, mis propias manos y ojos replicados. Pero fue aún más abrumador saber que todos estaban dispuestos a arriesgarse, a morir incluso, por protegerme. Por proteger a Harry Potter. Un muchacho que, en el fondo, seguía preguntándose por qué. Montamos las escobas. Algunos tomaron testrals, otros motocicletas voladoras. Yo iba con Hagrid, como en aquella primera vez que me llevó a Hogwarts. Y entonces, apenas despegamos, el cielo se desgarró. Fue una emboscada. Docenas de mortífagos surgieron como buitres hambrientos entre las nubes. Maldiciones cruzaban el aire como relámpagos sin lluvia, y el rugido de la motocicleta de Hagrid se mezclaba con gritos, explosiones, fuego. Aquello no era una huida, era una guerra en miniatura. Cada segundo era una decisión. Cada curva en el cielo, una posibilidad de muerte. Vi caer a Hedwig. Mi fiel compañera, blanca como el primer invierno que recuerdo, cayó atravesada por un rayo de luz. Sin un sonido. Sin una despedida. Fue un golpe seco al alma. No hubo tiempo para llorar. Solo para seguir. Los mortífagos nos seguían de cerca. Y con ellos. Él. Voldemort. Sentí su presencia antes de verlo. Una presión en el pecho, un frío en la nuca. Intentó alcanzarme. Apuntó su varita. Pero cuando conjuró la maldición asesina, algo extraño sucedió. Mi varita, por sí sola, reaccionó. Lanzó un rayo dorado que desarmó la suya. Era como si una fuerza antigua, dormida, despertara para protegerme. Finalmente, logramos aterrizar. La casa segura de Tonks y Lupin nos recibió con la desesperación de quienes saben que la victoria no está garantizada. No todos llegaron. Ojo loco Moody, no volvió. George, herido gravemente por una maldición que le arrebató una oreja, bromeó incluso en su dolor. Porque así era la resistencia, se sostenía entre el humor y la rabia, entre el amor y la pérdida. Esa noche, mientras todos contaban, lloraban, curaban heridas, yo me senté en silencio. Pensando en los que habían caído. En los que aún caerían. Y me di cuenta de que ya no había marcha atrás. Yo era el centinela de una historia que no había pedido, el guardián involuntario de una guerra escrita en sombras. Pero también era testigo de algo más poderoso, la lealtad, la valentía, la luz que aún ardía, pequeña pero viva, en medio de tanta oscuridad. Y en mi pecho, el lamento por los que ya no estaban, pero también el fuego de los que aún luchaban. Capítulo 6. El vuelo del Fénix.
El amanecer llegó como un suspiro tenue, dorando los tejados, aunque dentro de la casa el día parecía no comenzar del todo. Después del ataque, el silencio se había vuelto más denso. Era como si incluso las paredes estuvieran de luto. Ojo Loco Moody había caído, y con él, algo en todos nosotros. Algo que ni siquiera sabíamos que estaba ahí, una sensación de invencibilidad que ahora, sin aviso, se había disuelto en el aire. El nombre de Moody flotaba en cada conversación, aunque nadie lo decía muy alto. Hablábamos de él como se habla de una tormenta pasada, con respeto y una pizca de miedo. Yo pensaba en su ojo mágico, siempre vigilante, en su voz áspera, en esa manía suya por la vigilancia constante. Pensaba en cómo, incluso en su rudeza, había un fuego que nos había cuidado a todos. Y luego estaba George. Perdió una oreja. Una parte de sí que no volvería. Y sin embargo, ahí estaba, bromeando. Diciendo que ahora tenía un agujero auditivo autorizado por la ley mágica. Ese era el poder de los Weasley, convertir la tragedia en ternura, la pérdida en una forma extraña de esperanza. En medio de todo ese caos, ellos eran nuestro consuelo silencioso. El plan para el traslado se había completado, pero no sin consecuencias. Cada uno llegó distinto. Más callado. Más consciente. Y yo, aunque a salvo, me sentía más en peligro que nunca. Ya no era solo el niño con una cicatriz. Era el objetivo de un hombre que había vencido a la muerte, y que ahora conocía mi vínculo con su propia varita. Pero lo más inquietante no fue la batalla. Fue lo que pasó después. Mi varita había actuado por sí sola. Sin que yo lo deseara, sin que la dirigiera. Había respondido, había defendido, había herido a Voldemort. Nadie más lo había logrado. Nadie. Y sin embargo, yo, un muchacho de 17 años, había repelido el ataque del mago más temido de todos los tiempos. No con valentía, ni con habilidad, sino con algo más profundo, más desconocido. Algo que ni yo comprendía. La conexión entre nuestras varitas, ese vínculo antiguo, incomprensible, estaba creciendo. Y aunque lo ignoraba aún, aquel detalle sería decisivo. A lo largo del día, nos fuimos reagrupando. Preparando lo que venía. Porque sí, estábamos heridos. Sí, habíamos perdido. Pero la boda entre Bill y Fleur se acercaba, y con ella, una pequeña chispa de normalidad. Un respiro breve en mitad de la guerra. Arthur Weasley me regaló algo esa tarde, el reloj de su hermano. Uno antiguo, gastado, con las manecillas apenas visibles. Era el mismo que todos los Weasley recibían al llegar a la mayoría de edad. Pero más que un reloj, era una señal. Una forma de decir, eres de los nuestros. Y esa pertenencia, ese acto tan sencillo, me conmovió más de lo que fui capaz de decir en voz alta. Al atardecer, mientras el cielo se teñía de naranja y púrpura, pensé en Dumbledore. En Fawkes, su fénix. En su vuelo, siempre tan majestuoso, tan libre. Lo imaginé sobrevolando la madriguera, como si aún nos cuidara. Como si su canto estuviera escondido entre los murmullos del viento. Y comprendí entonces que, a pesar de todo, seguíamos siendo como ese fénix, golpeados, heridos, pero aún capaces de volar. Y mientras lo hiciéramos, mientras creyéramos, aunque fuera un poco, en aquello por lo que luchábamos, la oscuridad no ganaría del todo. Esa noche, en medio de la incertidumbre, el dolor y la preparación silenciosa para lo que vendría, sentí que algo ardía en mí. No era rabia. No era miedo. Era la llama del fénix. Viva. Persistente. Y lista para alzarse de nuevo. Capítulo 7. La tienda de los recuerdos. Hay lugares que, más que estar hechos de ladrillos o de madera, están construidos con memoria. Con ecos. Con un hilo invisible que une pasado y presente. Y esa mañana, cuando entramos a la tienda de Fred y George, Sortilegios Weasley, lo supe de inmediato, aquel sitio era uno de ellos. Di un paso dentro y sentí que todo se detenía. A pesar de la guerra, a pesar del miedo que latía en cada rincón del mundo mágico, la tienda seguía allí. Viva. Palpitante. Como si el color,
la risa y la travesura se hubieran atrincherado en cada estante, en cada artefacto absurdo, en cada cartel que prometía una risa en mitad del caos. Fred y George, como siempre, nos recibieron con bromas. George, con una oreja menos, pero con la dignidad intacta. Hacían chistes, sí, pero detrás de cada palabra se escondía algo más profundo, una voluntad férrea. Una decisión de resistir, no solo con hechizos, sino también con alegría. Era su forma de pelear. Y en cierto modo, era una de las más valientes. Pero no habíamos ido solo por risas. La orden se reorganizaba, y Kingsley Shacklebolt, Remus Lupin, Arthur y otros se movían como piezas sobre un tablero de ajedrez invisible. Cada palabra debía medirse. Cada paso, ser calculado. Porque sabíamos que el ministerio estaba infiltrado. Que incluso los lugares seguros podrían no serlo por mucho tiempo. Y, sin embargo, fue ahí, entre productos encantados y polvo de bromas explosivas, donde sentí una bocanada de aire fresco. Vi a Hermione sostener una caja de orejas extensibles, y por un instante, sonrió con esa mezcla de ternura y cansancio que ya era parte de todos nosotros. Ron observaba en silencio, fingiendo indiferencia, pero yo lo conozco. Estaba preocupado. Lo estábamos todos. Lupin se acercó a mí. Su rostro tenía más sombras que antes. Me habló con franqueza, con esa voz suya que siempre mezcla cariño y urgencia. Me preguntó si estaba listo. Si comprendía el peso que estaba por asumir. Y le dije que sí. Porque, aunque el miedo me rondaba como un espectro silencioso, también sentía algo más, determinación. Y entonces llegó ella. Mali. Con su delantal lleno de harina y su abrazo lleno de mundo. Nos miró a los tres como solo una madre puede mirar. Nos hizo prometer que seríamos prudentes. Que cuidaríamos los unos de los otros. Que, pase lo que pase, no dejaríamos que la guerra nos robara el corazón. Y justo cuando creía que no podía emocionarme más, Arthur se me acercó y, sin decir palabra, puso en mi mano un pequeño objeto, una bolsita de cuero, casi sin peso. Me dijo que perteneció a su abuelo. Que servía para guardar cosas que solo su dueño podía sacar. Y comprendí entonces que no solo me estaba entregando una reliquia. Me estaba confiando su fe. Su herencia. Por un momento, dejé de ser el niño que vivía en el armario. Dejé de ser el elegido, el perseguido, el fugitivo. Por un instante, fui simplemente un muchacho rodeado de gente que me quería. Y eso fue más mágico que cualquier hechizo. Esa tarde, al salir de la tienda, el cielo estaba cubierto. Había nubes. Había viento. Pero en mí ardía una luz pequeña, tibia, que no se apagaba. Y supe, en lo más profundo, que mientras hubiera recuerdos, mientras hubiera risas, mientras hubiera amor, ninguna oscuridad podría vencernos del todo. Porque hay tiendas que venden bromas. Y otras, que guardan el alma de quienes nunca dejan de luchar. Capítulo 8. La juerga de los mortífagos. Aquella noche, aunque el mundo parecía dormido, yo sabía que, en algún rincón de la oscuridad, había otro celebrando. No con alegría verdadera. No con música ni esperanza. Celebraban con miedo, con control, con sangre. Los mortífagos. La noticia corría como un veneno suave por los pasillos secretos del mundo mágico, el Ministerio de Magia había caído. El corazón de nuestra sociedad, el último bastión de institucionalidad, estaba ahora en manos de Voldemort. No lo decía ningún titular. No lo gritaban en las calles. Pero lo sabíamos. Lo sentíamos. La juerga de los mortífagos no era una fiesta común. Era una parodia siniestra. Risas secas, brindis por la muerte, rostros torcidos por la arrogancia y la crueldad. En la mansión Malfoy, la celebración tenía un aire teatral, grotesco. Lucius, antaño orgulloso, se deslizaba por los mármoles como un hombre que ha vendido hasta su sombra. Narcisa lo observaba, fría, distante. Draco no sonreía. En sus ojos había un pozo sin fondo. Vacío. Y al centro de todo, él. Voldemort.
con su piel cenicienta y sus ojos como brasas apagadas, presidía aquel banquete de tinieblas. No decía mucho. No necesitaba hacerlo. Su mera presencia lo gobernaba todo. Con una mirada podía reducir a cenizas la voluntad de cualquiera, incluso la de sus seguidores más fieles. Sobre la larga mesa, no había comida. Había miedo. Había dominio. Y, como corona macabra de aquella celebración, una figura flotaba sobre la mesa. Suspendida. Inmóvil. Era la profesora de estudios Mugles. Alecto Carrow la sostenía, sonriendo con los dientes amarillentos, mientras Bellatrix reía, histérica, encantada por el espectáculo. Y yo no estaba ahí. Pero lo veía. Lo sentía. Como si una parte de mí estuviera conectada a aquella sala. Como si los horrores de esa noche me pertenecieran también a mí. Como si, incluso desde lejos, su sombra pudiera alcanzarme. Me senté a solas, en la habitación prestada de la madriguera, mientras la radio murmuraba noticias cifradas, y el tic-tac del reloj Beasley marcaba el tiempo con la lentitud de los días tensos. Pensé en lo que significaba todo aquello. En lo que vendría ahora. El ministerio, dominado. La educación mágica, corrompida. Los sangre pura celebraban, como si hubieran ganado una partida que todavía no había terminado. Pero no sabían que el tablero estaba cambiando. No sabían que los peones estaban despertando. Esa noche, mientras ellos brindaban por la oscuridad, nosotros nos preparábamos para desaparecer. Para comenzar una nueva etapa, la búsqueda. Los Horrocruxes. La misión de Dumbledore. La verdadera razón por la que estábamos aquí. Y mientras Voldemort se alzaba entre sus fieles, creyéndose invencible, yo juré en silencio que no le temería. No más. Porque no hay júbilo verdadero en la opresión. Porque la juerga de los mortífagos no es más que el último canto de quienes saben, en lo más profundo, que la luz aún puede volver. Que siempre puede volver. Capítulo 9. La batalla de las caballerías. Aquel amanecer tenía un aire extraño. El cielo, cargado de nubes bajas, parecía presagiar algo. No sabíamos exactamente qué, pero lo sentíamos en la piel, en la manera en que las palabras se quedaban a medio decir, en la tensión de las miradas. En la forma en que Mali nos rodeaba como si quisiera memorizar cada uno de nuestros gestos. Era el día de la boda. De Bill y Fleur. Un día que, en otro mundo, habría sido solo alegría. Pero en este, nuestro mundo, la alegría iba de la mano de la vigilancia, del silencio compartido, de una sombra que crecía detrás de cada sonrisa. La madriguera se transformó en una fiesta encantada, carpas blancas como nubes, mesas adornadas con magia discreta, ramos que flotaban en el aire como si temieran tocar el suelo. Fleur, radiante, avanzó como si cada paso suyo calmara un poco la tempestad que rugía en nuestras mentes. Y Bill, con la cicatriz aún fresca, pero con los ojos llenos de amor, parecía más fuerte que nunca. Y por un instante, solo por un instante, creímos que todo estaría bien. Luna danzaba entre los invitados con su vestido amarillo y su risa transparente. Xenopilius Lovegod hablaba de símbolos que nadie entendía. El tío Muriel lanzaba críticas en voz alta. Pero incluso entre las rarezas, entre los murmullos de copa y los pasos de vals sobre la hierba, había algo que no cuadraba. Entonces sucedió. El Patronus de Kingsley atravesó la carpa como un cometa hecho de luz helada. Su voz resonó sobre nuestras cabezas como una campana fúnebre, el ministerio ha caído. Rufus Scrimgeour está muerto. Están en camino. El tiempo se quebró. El encanto se deshizo como niebla en el viento. Gritos. Cuerpos que se movían como ráfagas. Magos sacando sus varitas. Maldiciones rebotando en el aire. Y nosotros, Hermione, Ron y yo, nos miramos, sin decir una sola palabra. No hacía falta. El momento había llegado. Nos aferramos a lo único que teníamos, la misión. El propósito. La promesa a Dumbledore. Y desaparecimos. El aire nos desgarró la piel mientras éramos arrastrados por el hechizo de desaparición. Cuando tocamos el suelo, ya no había música. Ni bodas.
ni vestidos blancos. Solo nosotros tres, jadeando en un callejón desconocido, sucios, perdidos, pero juntos. La batalla no había sido de espadas ni de ejércitos montados. Fue una batalla interna. Entre el impulso de quedarnos y el deber de huir. Entre el deseo de paz y la necesidad de resistencia. Una batalla sin clarines, pero no por eso menos heroica. Esa noche, refugiados en una vieja calle de Londres, nos miramos como hermanos. Y supimos que la guerra ya no era ajena. Que nos pertenecía. Que cada paso que diéramos desde ese momento estaría marcado por la huella de aquel Patronus plateado. Por la caída de un mundo que había fingido ser seguro. Y sin embargo, en ese derrumbe, también nacía algo. Algo que no podían destruir ni los mortífagos, ni Voldemort, ni el miedo, nuestra voluntad. La batalla de las caballerías no fue en campo abierto. Fue en nuestras almas. Y salimos de ella distintos, pero no vencidos. Capítulo 10, la última cena. Hay cenas que no se anuncian como tales. No tienen brindis, ni discursos, ni siquiera un mantel que señale su importancia. Pero uno lo sabe. Lo siente en el pecho, como una campanada sorda. Esa noche, supe que estábamos compartiendo más que alimentos. Era una despedida que ninguno de nosotros se atrevía a nombrar. El lugar era modesto. Un rincón discreto en el corazón de Londres, hechizado, protegido con todo lo que Hermione había podido conjurar. Nos habíamos refugiado allí tras la boda interrumpida, con el corazón aún latiendo al ritmo de la estampida. La oscuridad ya no era una amenaza lejana. Era real. Cercana. Íntima. Hermione había preparado algo caliente. Ron había conseguido unas latas y unas cuantas provisiones en una tienda abandonada. Y yo, bueno, yo solo estaba ahí, sintiendo que el peso del mundo se deslizaba sobre mis hombros, centímetro a centímetro, sin detenerse. Nos sentamos alrededor de una mesa vieja, con patas cojas y una vela temblorosa en el centro. Y comimos. En silencio, al principio. Como si cada bocado fuera un acto de resistencia, un gesto de afirmación en medio del caos. Luego, poco a poco, las palabras comenzaron a llegar. Ron habló de su familia, de cómo habría querido quedarse, aunque sabía que no podía. Hermione recordó a sus padres, de quienes se había despedido sin que lo supieran. Les había borrado los recuerdos, les había dado una vida nueva, sin ella. Esa confesión nos dejó mudos. Y yo no hablé de mis tíos. Ni de Grimmauld Place. Ni siquiera de Dumbledore. Hablé de Sirius. De cómo se fue sin decir adiós. De cómo la muerte no siempre se anuncia, pero siempre deja un eco. Después, hubo un silencio. Uno largo, profundo, lleno de pensamientos no dichos. Pero no era incómodo. Era necesario. Como si todos estuviéramos en una especie de duelo compartido, aunque no supiéramos del todo que habíamos perdido todavía. Y entonces Hermione sacó un pequeño objeto. Era un monedero encantado, como los de Sortilegios Weasley, y dentro guardaba de todo, ropa, libros, comida, incluso la tienda. Ron silbó, impresionado. Y yo sonreí, por primera vez en horas. Era magia. Pero también era amor. Precaución. Cuidado. Antes de irnos a dormir, Hermione me miró y me dijo algo que nunca olvidaré: Harry, esto no es solo tu carga. Es nuestra. Los tres. Pase lo que pase. Y entonces supe que esa cena, a pesar de todo, no era una despedida. Era un pacto. Una promesa silenciosa sellada con sopa tibia, miradas cómplices y una vela que se negaba a apagarse. Fue nuestra última cena, como niños. Porque al amanecer, comenzaríamos a vivir como fugitivos. Y aunque el miedo estuviera presente, y el futuro se dibujara borroso, esa noche nos enseñó algo, que la verdadera magia no está en los hechizos, sino en las personas que eligen quedarse contigo cuando el mundo se está cayendo a pedazos. Capítulo 11, El conjuro de la serpiente. El aire estaba denso esa mañana, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento, esperando algo. Algo grande. Algo inevitable. No teníamos tiempo para descansar,
para pensar en lo que habíamos perdido. No cuando la misión que nos había sido confiada se volvía cada vez más peligrosa, más desconcertante. Era extraño. Antes de ese día, los Horrocruxes parecían ser solo fragmentos de una leyenda oscura. Pero ahora, cada uno de ellos nos llamaba. Nos arrastraba. Nos exigía. Sabíamos que para destruir a Voldemort, tendríamos que destruirlos todos. Pero la pregunta era, ¿cómo? Nos encontrábamos en un campo vacío, rodeados de silencio y de sombra. La casa, el refugio donde nos habíamos resguardado, estaba a lo lejos, pero sus muros ya no nos daban la sensación de protección. Sabíamos que algo se acercaba, que la serpiente que nos acechaba estaba muy cerca. Fue entonces cuando nos encontramos con ella. Nagini. La serpiente de Voldemort. No solo era su mascota. Era su vínculo, su extensión. Cada movimiento suyo parecía resonar en mi pecho, cada mirada que lanzaba desde su cuerpo largo y escurridizo, era como una amenaza directa a nuestra existencia. Pero en ese momento, algo cambió. Algo en mí despertó. Recordé lo que Dumbledore me había dicho alguna vez, acerca del poder de la mente, el control que uno puede ejercer sobre los propios miedos. Y ahí, frente a la serpiente, no pude evitarlo, un poder ancestral, algo más antiguo y más profundo, surgió en mí. No era solo magia. Era algo que tenía que ver con mi propio ser, con mi conexión con el mundo mágico, con el vínculo que compartía con el que había sido mi enemigo más cercano. Pensé en las veces que había visto a la serpiente en la mente de Voldemort. Pensé en cómo su mirada siempre había sido una amenaza constante, un recordatorio de que todo en nuestro camino parecía ser controlado por él. Y supe que debía actuar. Fue entonces cuando, sin pensarlo, pronuncié el hechizo, Serpensortia. La varita vibró en mis manos, y de ella surgió una serpiente, tan grande como la que había enfrente. En mi mente, se formó la visión de una bestia de hielo, dispuesta a enfrentar a Nagini. La magia que invocaba parecía tener un peso tangible, como si estuviera manipulando algo más que solo energía. Estaba manipulando la esencia misma del miedo. Y con ese conjuro, mi mente se conectó con la serpiente que acababa de invocar, controlándola, dirigiéndola hacia el peligro. La serpiente de hielo se deslizó hacia Nagini, enfrentándose a ella con una furia salvaje, pero también con la intención de protegernos. Vi, como si todo sucediera en cámara lenta, como las dos bestias se enroscaban, luchaban, retorcían sus cuerpos en un espectáculo mortal de magia pura. Ron y Hermione, a un costado, no decían nada. Sus ojos estaban fijos en el enfrentamiento, sus varitas apuntando, esperando la oportunidad de actuar. Pero la verdad es que no necesitábamos más. Esa batalla era mía. El aire se llenó de magia. Las serpientes se mordían, se enroscaban, sus ojos brillaban con un fuego que no era natural. Y fue entonces cuando algo profundo, algo oscuro, se desató en mi interior. La conexión que sentía con Voldemort, con su control, con su poder sobre el mundo, era palpable. Pero al mismo tiempo, en ese mismo instante, comprendí que no era necesario temerle más. Podía controlarlo. Podía luchar contra él, incluso sin saber cómo. Finalmente, la batalla entre las serpientes terminó. Nagini, herida, se retiró, deslizándose hacia la oscuridad. Pero en ese momento, algo cambió en mí. Ya no sentía el mismo terror al enfrentarme a lo desconocido. Ya no sentía que la sombra de Voldemort me perseguía con el mismo peso. En lugar de sentir miedo, sentí algo que nunca había sentido con tanta claridad, fuerza. Fuerza no solo por la magia que llevaba dentro, sino por el deseo profundo de vencer. No era un deseo egoísta, sino el reflejo de un compromiso con algo más grande. La lucha contra el mal, contra la tiranía, no solo dependía de vencer a los que nos atacaban, sino de mantener viva nuestra humanidad. Esa batalla, ese conjuro, no solo era contra Nagini. Era contra todas las sombras que Voldemort había arrojado sobre nosotros. Y supe, sin lugar a dudas, que estábamos más cerca que nunca de nuestro destino. Capítulo 12. La furia de los caballeros. La furia. La rabia contenida. Esa fue la sensación que me envolvió cuando nos enfrentamos a la realidad de lo que sucedía en el mundo exterior.
Mientras el sol se escondía detrás de las nubes grises, el eco de la guerra ya era inconfundible. Había llegado, de manera irrevocable, a nuestras puertas. La última vez que vi a los caballeros, estaba en la mansión Malfoy. Esa noche no se olvidaría jamás. No solo por las sombras que cruzaban los pasillos, sino por el hecho de que, de alguna forma, lo que había comenzado como una lucha por la supervivencia se había convertido en algo mucho más grande. La furia de los caballeros, como los llamaban, no era solo una manifestación de poder. Era un grito ahogado de desesperación, un rugido de quienes sabían que todo estaba por colapsar. Nosotros, los jóvenes, los que aún quedábamos, nos enfrentábamos a esa furia con la fragilidad propia de quienes aún no han aprendido a ser guerreros. Pero dentro de nosotros ya se sentía, con creciente claridad, que la lucha no sería fácil. No sería rápida. Sería eterna, un camino largo lleno de sacrificios y decisiones que cambiarían todo. La casa que ocupábamos, el refugio de la resistencia, había comenzado a sentir el peso de la guerra. Había algo en el aire que ya no era simplemente tenso, era denso, pesado, como si cada uno de nosotros cargara con el futuro de un mundo que se estaba desmoronando. Ron, Hermione y yo habíamos llegado a un punto donde no podíamos dar un paso atrás. La misión se había tornado más oscura. Los horrocruxes estaban a la vista, pero la amenaza también lo estaba. Esa noche, mientras las estrellas eran cubiertas por nubes implacables, escuchamos el sonido de cascos. Los caballeros, los mortífagos, venían. Los mismos que nos habían perseguido antes, que nos habían amenazado con su magia oscura y su impiedad, estaban de nuevo sobre nosotros. No solo venían a buscarnos. Venían a destruirnos. El suelo retumbó mientras las sombras tomaban forma. Eran figuras imposibles de ignorar, vestidas con armaduras oscuras, con varitas alzadas, con un poder que parecía consumir todo a su paso. Yo podía oír sus voces, sus risas burlonas. Sabían lo que venía, pero no sabían lo que nosotros habíamos decidido. Ron me miró. Hermione apretó los labios, como si hubiera estado conteniendo una batalla interna. Pero yo sabía, en lo más profundo de mí, que no podíamos retroceder. El enfrentamiento era inevitable. Entonces, todo explotó. El aire se llenó de luces brillantes, chispas de magia que nos atravesaban, que se estrellaban contra los muros, contra el suelo. Las varitas brillaban en la oscuridad, como si el mismo odio se materializara en cada destello. No había espacio para el miedo. Solo había acción. Solo había lucha. Las bestias y las sombras luchaban contra nosotros, pero también había algo más en el ambiente, una sensación de conexión. Quizás, no éramos solo los tres. Quizás, todos los que estábamos ahí, de alguna manera, compartíamos el mismo deseo. No solo de sobrevivir. No solo de ganar. Sino de terminar con la oscuridad de una vez por todas. La furia de los caballeros, aunque poderosa, no podía detener lo que se estaba forjando. Lo sabíamos. En cada hechizo que lanzábamos, en cada respuesta a sus ataques, sentíamos que la balanza comenzaba a inclinarse, aunque fuera un poco. Finalmente, cuando el eco de las varitas y los hechizos se apagó, y la oscuridad se dio, nos encontramos entre escombros, entre polvo y caos. Nadie había ganado. Pero la batalla estaba lejos de haber terminado. Había algo más que la furia de los caballeros. Había algo más que su odio. Y eso, aunque no lo entendiera completamente en ese momento, era lo que nos haría seguir adelante. Capítulo 13. La carta perdida. A veces, las cartas tienen más poder que los hechizos. Y a veces, las palabras que contienen son capaces de arrastrarnos hacia un lugar que no sabíamos que existía, un lugar en el que se mezcla la verdad con el dolor y la esperanza con la desesperación. Esa tarde, la carta que encontramos en un rincón oscuro de la vieja casa fue una de esas cartas. Una carta que había estado perdida, olvidada, pero que ahora, cuando menos lo esperábamos, llegó a nuestras manos. Era una carta amarillenta, doblada con el paso del tiempo, con un sello que ya no parecía prometer nada más que respuestas perdidas. La encontré entre las páginas de un libro, olvidada como una huella que se desvanece con el viento. Al principio no la reconocí, pero cuando la sujeté entre mis dedos, algo me hizo detenerme.
Una sensación extraña, como si la carta estuviera esperando que la abriera, que desvelara su secreto. Hermione estaba a mi lado, y por un momento, nos miramos sin decir nada. Sabíamos que algo importante nos estaba esperando en ese papel, aunque no sabíamos qué. Ron también se acercó, y juntos, nos sentamos a leer lo que había quedado oculto durante tanto tiempo. La carta estaba escrita con una letra que conocía muy bien. La letra de Sirius. Querido Harry, comenzó la carta, y esas dos palabras parecían resonar en mi pecho, como una caricia y una herida al mismo tiempo. Si estás leyendo esto, es porque algo ha salido mal. Algo ha cambiado, y sé que no puedes estar tranquilo. No quiero que me busques, pero sé que lo harás. Eres como tu padre en eso. Mi corazón dio un salto en mi pecho. ¿Por qué había dejado Sirius estas palabras? ¿Por qué me había dejado este mensaje en un momento tan sombrío, cuando ya no estaba con nosotros? La carta continuaba, hablando de momentos que nunca había podido compartir conmigo, de secretos que nunca se habían dicho en voz alta, de cosas que él había guardado para sí mismo, por miedo o por amor, no estaba seguro. Pero lo que más me golpeó fue la última parte de la carta. No te aferres al dolor, Harry. No dejes que el miedo te consuma. Eres más fuerte de lo que crees, y aunque yo no pueda estar a tu lado, estoy contigo. Siempre estaré contigo. Solo tienes que creerlo. Al leer esas palabras, el aire parecía volverse más denso. No podía dejar de pensar en Sirius. En la última vez que lo vi, en la última vez que escuché su voz. La carta parecía ser su despedida, pero también un recordatorio de que nunca había desaparecido del todo. Que, de alguna manera, seguía presente en cada paso que diera. Hermione y Ron se quedaron en silencio, probablemente sabiendo que no había nada que pudiera decir en ese momento que aliviara el peso que sentía en mi corazón. Pero la carta no solo me habló de Sirius. Me habló de lo que estaba por venir, de lo que tendría que enfrentar. Me mostró, con una claridad que no había tenido antes, que la lucha que nos esperaba no sería solo una batalla física. Sería una batalla interna, con las sombras del pasado susurrando en cada rincón de mi mente. Lo que más me inquietó fue la sensación de que, al leer la carta, algo había cambiado en mí. Como si al haber descubierto esos secretos, al haber tocado esa parte de mi vida que había quedado oculta, hubiera entrado en una nueva etapa de mi existencia. Una etapa en la que las respuestas no siempre llegarían con facilidad, pero en la que, por fin, comenzaría a entender lo que significaba ser parte de una guerra mucho más grande que yo. La carta perdida, finalmente encontrada, no solo me dio consuelo. Me dio la fortaleza que necesitaba. Me dio el coraje para seguir adelante. Porque sabía que, aunque Sirius ya no estaba a mi lado, su amor y su fe en mí seguirían siendo la luz que me guiara a través de la oscuridad. Capítulo 14. La cámara secreta. Era una sensación extraña, como si algo profundo, algo que había estado oculto durante años, se estuviera revelando lentamente, como si la verdad estuviera al alcance de mis manos. Pero aún permaneciera fuera de mi comprensión. La cámara secreta no era solo un lugar. Era un mito, una leyenda que había perseguido a generaciones de magos y brujas, un eco de tiempos pasados que resonaba en las paredes de Hogwarts, esperando ser descubierto. Y ahora, de alguna manera, estábamos a punto de desentrañarlo. Los pasillos de la escuela, usualmente tan familiares, se sentían diferentes esa noche. Había una quietud en el aire, como si todos los rincones estuvieran esperando algo. Estábamos allí, los tres, avanzando a través de sombras, sin saber con certeza lo que íbamos a encontrar, pero con la certeza de que no había marcha atrás. Las puertas de la cámara secreta, invisibles a los ojos no entrenados, esperaban pacientemente nuestra llegada. Como si supieran que era solo cuestión de tiempo antes de que alguien lograra romper el hechizo que las mantenía cerradas. Al principio, las pistas fueron solo susurros, fragmentos de información que se deslizaban a través de conversaciones olvidadas y viejas historias contadas por los más ancianos. Todo parecía como un juego de piezas dispersas, todas apuntando hacia un destino incierto. Pero a medida que avanzábamos, todo comenzó a tener un sentido oscuro, un sentido peligroso. Había algo inquietante en la idea de la cámara secreta. Algo que me helaba la sangre,
que me decía que no solo estábamos buscando respuestas, sino que también estábamos buscando algo que no debía ser encontrado. Algo que tal vez nunca debió ser desenterrado. Pero ya era tarde. El misterio ya nos había absorbido, y no quedaba espacio para el arrepentimiento. La entrada a la cámara no era como había imaginado. No había grandes puertas, ni hechizos brillantes que nos indicaran que estábamos al borde de una revelación. En su lugar, fue una puerta pequeña, casi insignificante, que apareció como por arte de magia, oculta entre las sombras, casi burlándose de nosotros por no haberla visto antes. Y, en ese instante, cuando la puerta se abrió ante nosotros, el peso de lo que estábamos a punto de hacer cayó sobre mis hombros como una losa. Cuando atravesamos el umbral, el aire cambió. Ya no era el aire fresco y ligero de los pasillos de Hogwarts. Era un aire denso, cargado con la historia de todo lo que había sucedido en ese lugar, con la resonancia de viejas tragedias y victorias olvidadas. La cámara secreta no era solo un lugar físico. Era un espacio impregnado de recuerdos, de magia antigua, y de una tensión palpable, como si el lugar estuviera respirando con nosotros. De repente, el suelo comenzó a temblar levemente. Como si el propio castillo estuviera despertando de un sueño largo y profundo. Y entonces, la serpiente apareció. La serpiente de la cámara secreta. Una criatura tan antigua como el mismo Hogwarts, una manifestación de la magia oscura que había estado esperando, paciente, en las profundidades. La vio primero Ron, y su grito quebró el silencio que nos envolvía. Hermione, a mi lado, levantó su varita, pero todos sabíamos que no era un hechizo lo que necesitábamos. Necesitábamos algo más. Algo que nos conectara con la esencia misma del castillo, de la magia que lo había construido. Y fue entonces cuando entendí. La cámara secreta no era solo un refugio. Era un vínculo entre el pasado y el presente, entre lo que se había perdido y lo que aún quedaba por descubrir. Era la representación de un legado que no solo debía ser destruido, sino entendido. La serpiente se acercaba con una lentitud temible, su mirada fija en nosotros, y aunque parecía invencible, sabía que algo más importante que la fuerza de la magia estaba en juego, la decisión que tomaríamos. Si destruíamos la serpiente, si destruyéramos esa parte de la historia, ¿qué quedaría? ¿Qué perderíamos al cerrar las puertas de la cámara para siempre? Pero las decisiones no siempre son tan simples. No siempre podemos permitirnos elegir lo que es fácil. Y con esa resolución, con esa comprensión de que la lucha era algo mucho más grande que lo que podíamos ver, nos enfrentamos a la serpiente. Al final, la cámara secreta, con su misterio y su oscuridad, dejó una marca indeleble en mi alma. No solo nos llevó al corazón de Hogwarts, sino que también nos reveló algo mucho más profundo, que, aunque lo que encontramos allí nos cambió, también nos fortaleció. Nos unió en una lucha que sabíamos no terminaría con una sola batalla, sino que se extendería mucho más allá de las paredes de esa cámara. Y cuando la puerta se cerró detrás de nosotros, con la serpiente derrotada, no fue solo el eco de la cámara lo que nos siguió. Fue el conocimiento de que, al enfrentarnos a lo más oscuro, habíamos tocado una parte de nosotros mismos que ya no podría ser ignorada. Capítulo 15. El aquelarre de los magos. Nunca había sido testigo de algo tan poderoso y a la vez tan perturbador. Un aquelarre, una reunión de magos, pero no de aquellos que se unían por el bien común, no. Esta era una reunión oscura, impregnada de secretos, de magia antigua y peligrosa, un encuentro entre los más poderosos, y tal vez los más temidos, de todos los tiempos. La primera vez que pisé el suelo de esa sala, supe que estaba a punto de presenciar algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre el mundo mágico. El aire era denso, como si la propia habitación estuviera cargada con el peso de siglos de magia. El fuego en las antorchas parpadeaba débilmente, como si temiera iluminar lo que estaba sucediendo en las sombras. La sala estaba rodeada de figuras encapuchadas, con varitas alzadas y rostros ocultos, cada uno de ellos sellando su identidad con el misterio de sus movimientos. Pero no podía equivocarme, estos eran magos poderosos, magos cuya lealtad no era a Hogwarts ni a la justicia. Eran magos que se alimentaban del miedo, que celebraban la oscuridad.
El ambiente estaba impregnado de una tensión palpable, como si cada palabra que se dijera, cada hechizo que se susurrara, tuviera el poder de cambiar el curso de la historia. No pude evitar sentirme pequeño, insignificante, al estar allí, en medio de esos magos cuyo único propósito parecía ser el dominio, la manipulación y la destrucción. Estaba oculto entre las sombras, con el corazón palpitando en mi pecho como un tambor. A cada paso que daban las figuras en la sala, sentía como si todo lo que conocía estuviera desmoronándose a mi alrededor. Ellos no querían salvar el mundo. Ellos querían controlarlo. Y en ese momento, lo comprendí, este aquelarre no era solo un encuentro. Era la culminación de un plan, de una conspiración que había comenzado mucho antes de que yo llegara a Hogwarts. Las voces en la sala eran bajas, casi susurros, pero llenas de poder. Cada palabra parecía estar impregnada de una intención tan clara como el filo de una espada. Y mientras escuchaba, mientras observaba a estos magos, no pude evitar preguntarme cómo habíamos llegado hasta aquí, cómo la lucha por el bien y el mal se había convertido en una batalla de esta magnitud, con tantas piezas moviéndose en silencio. De repente, una figura emergió del grupo. No tenía que verlo para saber quién era. La presencia de ese mago era inconfundible. Su aura, su poder, su oscuridad, todo en él emanaba como un faro sombrío que atraía todo lo que estaba a su alrededor. No podía verlo completamente, pero podía sentir su influencia en el aire. La figura se detuvo en el centro de la sala, y todo el aquelarre cayó en un silencio absoluto. Incluso las llamas de las antorchas parecían temblar en su presencia. Fue entonces cuando las palabras comenzaron a fluir, más rápidas y afiladas, más cargadas de magia. La promesa de un nuevo orden, de un mundo sin restricciones, de un mundo donde ellos podrían dominar sin oposición. No era solo una visión, era una amenaza. Las palabras estaban llenas de tal determinación que me hicieron preguntarme si alguna vez habríamos tenido alguna oportunidad de vencer a algo tan absoluto, tan implacable. Miré a mi alrededor, buscando respuestas en las caras de los que me acompañaban. Ron, Hermione. Estaban igual de sorprendidos, igual de aterrados. Pero algo más brillaba en sus ojos, algo más que miedo. Era una chispa de valentía, una chispa que no se extinguiría, no importa lo que sucediera. Y supe, en ese momento, que no estábamos allí por accidente. Habíamos llegado a esa sala porque teníamos un papel que jugar, porque nuestras decisiones no solo afectaban nuestras vidas, sino que podrían cambiar el destino de todos. Las palabras continuaron, pero ya no las escuchaba. Estaba absorto en mi propio pensamiento, en la magnitud de lo que había aprendido. La guerra no era solo un choque entre dos fuerzas. Era una lucha por el alma misma del mundo mágico. Y en esa sala, en ese aquelarre, estaban los magos que podrían decidir el futuro. Si lograban lo que planeaban, todo lo que conocíamos se desmoronaría, se torcería hasta convertirse en algo irreconocible. Finalmente, la reunión llegó a su fin. Las figuras encapuchadas se dispersaron, desapareciendo en la oscuridad, dejando solo el eco de sus pasos. Y, al igual que un sueño perturbador que se desvanece al despertar, la sala se quedó vacía. Pero el peso de lo que acababa de suceder seguía pesando sobre mis hombros. Sabía que la lucha acababa de comenzar. Sabía que lo que había escuchado esa noche no era solo un encuentro entre magos. Era el preludio de una batalla mucho mayor, una batalla que definiría el destino del mundo mágico y, quizás, del nuestro. Salí de la sala con el corazón aún acelerado, con la sensación de que algo profundo había cambiado dentro de mí. Los magos del aquelarre seguían siendo un misterio, pero su presencia no podía ser ignorada. Y, mientras caminaba por los pasillos oscuros de Hogwarts, me di cuenta de algo: la lucha ya no era solo contra ellos. La lucha también era contra lo que nos estábamos convirtiendo al enfrentarlos. Contra el miedo que, de alguna manera, se había infiltrado en nuestras venas. Capítulo 16: La rebelión de las varitas. Nunca imaginé que llegaría a sentirme tan conectado con un objeto. Pensé que las varitas eran solo herramientas, algo esencial en el mundo de la magia, pero nada más que eso. Pero esa noche, al sostener la varita en mis manos, entendí algo más profundo. La varita no solo responde a tu hechizo. No.
Responde a tu esencia, a lo que eres, a lo que representas. Y en ese momento, en medio del caos y la incertidumbre, mi varita y yo nos rebelamos, de alguna manera, contra todo lo que nos había sido impuesto. Las varitas siempre han sido más que simples extensiones de nuestros brazos. Son símbolos, señales de poder, de autoridad, de control. Pero hay algo en ellas que las hace más peligrosas de lo que la mayoría de los magos puede comprender. Son tan frágiles como poderosas, tan leales como traidoras. Y esa noche, mientras las sombras se cernían sobre nosotros, sentí como la magia misma se rebelaba contra lo que debería haber sido su destino. Había algo en el aire, algo cargado de una energía oscura, algo que no podíamos ignorar. La batalla por el control, por la supremacía, ya no era solo un enfrentamiento entre magos. Era una lucha de voluntades, un choque entre los que querían dominar el futuro y aquellos que solo deseaban mantenerlo intacto. Las varitas, sin saberlo, se habían convertido en el campo de batalla. En sus núcleos, en su madera, en su núcleo de pluma de fénix o cabello de unicornio, se almacenaba la historia de nuestra lucha, de nuestra resistencia. Ron y Hermione estaban a mi lado, sus ojos llenos de una determinación que no había visto antes. La guerra ya no era algo distante, algo que solo se veía en las páginas de los libros o en las historias de los adultos. Ahora, era algo que nos pertenecía, algo que teníamos que enfrentar. Y lo haríamos con nuestras varitas, con ese vínculo invisible que nos unía al mismo tiempo que nos separaba. El aire estaba tenso, cargado con la energía de lo que estaba por venir. Las varitas vibraban en nuestras manos, como si supieran que ese momento era crucial, que algo tendría que ceder. Y entonces, fue cuando entendí, la verdadera magia no era solo una cuestión de fuerza. Era una cuestión de lealtad, de confianza. Las varitas respondían a lo que había en nuestro corazón, a lo que nos movía. Y por eso, en ese instante, sentí la rebelión. No fue un hechizo en particular el que desató la rebelión. No fue una varita más fuerte que otra. Fue un movimiento, un susurro de magia, una explosión de energía que surgió de lo más profundo de nuestra voluntad. Las varitas comenzaron a vibrar, a temblar, como si tomaran vida propia, desafiando la fuerza de quienes las empuñaban. No era solo magia lo que se desataba, era el resultado de una lucha interna, una batalla por el control, una batalla que nos decía que nuestras varitas no podían ser dominadas por nadie más que por nosotros mismos. Y mientras las luces de las varitas brillaban en la oscuridad, me di cuenta de algo fundamental: la rebelión de las varitas no era contra el mundo que queríamos cambiar, sino contra la tiranía que intentaba controlar lo incontrolable. Contra la idea de que la magia debía someterse a la voluntad de unos pocos. La batalla se intensificaba, pero, por alguna razón, sentí que algo dentro de mí había cambiado. Ya no estábamos solo luchando por sobrevivir. Estábamos luchando por algo mucho más grande. Estábamos luchando por la libertad de la magia misma, por el derecho a decidir nuestro destino. El sonido de los hechizos chocando contra las paredes, la explosión de luces y la rapidez con que las varitas se movían en el aire, todo formaba una coreografía caótica, pero también algo más. Era la rebelión de la magia, la respuesta de las varitas a los que querían controlarlas. Y, aunque sabía que la lucha no terminaría allí, sentí una extraña sensación de esperanza. Porque, por primera vez, entendí que la magia no era algo que se pudiera poseer. Era algo que nos poseía a nosotros, que se nutría de nuestra voluntad y nuestros deseos. Las varitas ya no eran simples herramientas. Eran algo mucho más profundo. Eran extensiones de nuestras almas, manifestaciones de lo que éramos capaces de hacer cuando nos negábamos a rendirnos. La rebelión de las varitas, aunque no terminara esa noche, se había sembrado en nuestros corazones. Y esa semilla, aunque pequeña, comenzaría a crecer con cada hechizo que lanzáramos, con cada batalla que libráramos. Así que, cuando las varitas se calmaron finalmente, cuando el último hechizo se lanzó y el último eco se desvaneció en la distancia, supe que ya nada sería igual. La magia había hablado. Y nosotros, finalmente, habíamos escuchado. Capítulo 17, El conjuro del Edallón. Nunca creí que una sola palabra, un solo hechizo, pudiera cargar con tanto significado.
Y, sin embargo, esa noche, la magia de esa palabra me recorrió de la cabeza a los pies, dejando una marca en mi alma que no podría borrar, sin importar cuánto lo intentara. El conjuro del Edayón, o eso lo llamaban algunos, no era simplemente un hechizo. Era una promesa, una sentencia, un vínculo irrevocable entre el mundo físico y el mundo mágico. Y, al recitarlo, todo lo que conocía se tornó incierto, frágil y, a la vez, más verdadero de lo que jamás había sido. Lo que sucedió esa noche no fue un simple lanzamiento de varitas. No. Fue un desafío a todo lo que había creído hasta entonces sobre el control, la vida y la muerte. El conjuro que conjuramos en ese instante no estaba dirigido solo hacia el enemigo, sino hacia nosotros mismos, hacia nuestros propios límites. Y fue en ese momento cuando supe que la magia no solo se trataba de poder, sino de sacrificio, de entregarse por completo a algo que uno no puede controlar. Me encontraba allí, en medio de todo, con la varita en la mano y el corazón golpeando mi pecho como un tambor frenético. Las palabras resonaban en mi mente, pero no me atrevía a pronunciarlas de inmediato. Sabía que, al hacerlo, no habría vuelta atrás. Sabía que aquel conjuro no solo cambiaría el curso de nuestra lucha, sino que también nos cambiaría a todos nosotros, en el fondo, en lo más íntimo de nuestros seres. El Edayón era más que un hechizo. Era la llave a un nuevo nivel de magia, de poder, pero también de responsabilidad. Los rostros a mi alrededor eran serios, todos conscientes de lo que estábamos a punto de hacer. Ron y Hermione, tan cerca de mí, compartían la misma mirada de determinación, pero también de miedo. Habíamos llegado tan lejos, y sin embargo, el riesgo de lo que estábamos a punto de hacer era inconmensurable. ¿Sería suficiente? ¿Sería este el paso que nos llevaría finalmente a la victoria, o nos arrastraría al abismo del fracaso? Las preguntas se apoderaban de mi mente, pero no había tiempo para dudas. El aire estaba tenso, como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando lo que iba a suceder a continuación. Fue entonces cuando levanté mi varita, con el peso del momento apretando mis manos, y pronuncié las palabras. Edayón. Mi voz apenas se alzó, pero el eco de la palabra parecía resonar en todo el lugar, llenando el espacio de una magia ancestral y profunda. Algo se rompió en el aire, como un cristal que cae y se quiebra en 1000 pedazos. La energía que se desató fue indescriptible. No solo se sentía, se veía. Como una ola de luz y sombra, de calor y frío, todo a la vez. La varita en mis manos se encendió con una intensidad tan brillante que apenas podía mirarla. Era como si todo el poder del conjuro se estuviera concentrando en ese pequeño bastón de madera, y yo, el que lo sostenía, era el punto de contacto entre lo mortal y lo inmortal. La energía era tan pura, tan implacable, que sentí una especie de conexión con todo lo que existía, con todo lo que había sido y todo lo que aún podría ser. A medida que el conjuro se desdoblaba, el mundo que nos rodeaba comenzó a distorsionarse. El espacio se volvió más denso, como si estuviéramos atravesando una especie de velo, una capa entre lo visible y lo invisible. Las sombras parecían cobrar vida, y las luces se alzaban en espirales, como si la propia magia estuviera bailando ante nosotros, desafiante, indómita. Mi cuerpo, aunque temblaba de la intensidad del momento, se mantenía firme, porque sabía que no podíamos permitirnos vacilar. La magia había sido desatada, y ahora dependía de nosotros controlar su curso. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. En lugar de seguir el curso natural de la magia, como habíamos planeado, el conjuro comenzó a retorcerse. Como si tuviera una voluntad propia, una fuerza que no podíamos comprender. Las palabras del Edayón no solo habían liberado la magia, sino que también habían abierto una puerta. Una puerta a algo más grande, más antiguo, que no podíamos prever ni controlar. Y el miedo, esa sensación helada que se había apoderado de mí antes de pronunciar el hechizo, volvió a despertar en lo más profundo de mi ser. Ron, Hermione y yo nos miramos, nuestras expresiones reflejaban la misma incertidumbre. Sabíamos que lo que habíamos hecho no era algo simple. Habíamos desatado algo que ya no podíamos regresar. La fuerza que ahora nos rodeaba era tan poderosa que sentí como si el mundo entero estuviera temblando con nosotros, como si la magia misma estuviera siendo puesta a prueba. Y fue en ese instante cuando lo comprendí,
el conjuro del Edayón no era un simple acto de poder, sino una prueba de nuestras propias creencias. Una demostración de cuánto estábamos dispuestos a sacrificar para cambiar las cosas, para encontrar la verdad en medio del caos. Ya no había vuelta atrás. Nos habíamos entregado a la magia, y ella nos había recibido con los brazos abiertos, dispuesta a llevarnos hasta donde nunca habríamos imaginado. El conjuro no era solo la liberación de magia. Era la liberación de nosotros mismos. Capítulo 18, el fin de la varita. Recuerdo el silencio antes de todo. Un silencio tan profundo que ni el viento se atrevía a mover una hoja. Había llegado el momento, el último momento. Y con él, la certeza de que todo lo que había sucedido, todo lo que había sido, nos había conducido a ese instante. La varita, esa misma varita que había sido símbolo de poder, de supremacía, que había marcado el destino de tantas vidas, ahora era solo un objeto, uno más entre los muchos que habíamos dejado atrás en nuestra lucha. Es extraño cómo el tiempo parece detenerse cuando te enfrentas a lo irremediable. De alguna forma, todo lo que había sucedido parecía haberse condensado en ese único segundo, ese único respiro antes de la caída. Las batallas, los sacrificios, las pérdidas, todo había sido necesario para llegar hasta aquí. Y, sin embargo, al mirar la varita, al sentir su peso en mis manos, no podía evitar preguntarme si había valido la pena. La varita, en sus últimas horas, ya no era la misma. Ya no era la herramienta de poder que una vez fue. Había cambiado, como yo había cambiado. Había sido testigo de la caída y de la ascensión, de los momentos de gloria y de desesperación. Pero, sobre todo, había sido testigo de algo mucho más grande, de lo que realmente importaba. No era el poder lo que nos definía, ni la fuerza con la que golpeábamos a nuestros enemigos. Era lo que hacíamos con ese poder, cómo decidíamos usarlo. Y al final, lo que importaba no era la varita en sí, sino el propósito detrás de su uso. Recuerdo que, mientras la observaba, sentí una mezcla extraña de gratitud y tristeza. Gratitud por todo lo que me había permitido hacer, por las victorias que nos había dado. Pero también tristeza, por lo que representaba. Porque, en su existencia, en su poder, había una sombra de destrucción que nos había arrastrado a todos, que nos había empujado a hacer cosas que quizás nunca habríamos hecho si no hubiéramos caído bajo su influencia. El fin de la varita no fue un acto violento, como muchos habrían esperado. No hubo una explosión, ni un hechizo devastador. Fue más bien una rendición silenciosa. Como si la varita misma supiera que su tiempo había llegado, que su ciclo había terminado. Y, con ello, el ciclo de todos nosotros. Había una paz en ese acto, una calma inquietante que lo acompañaba. Como si todo lo que habíamos vivido, todo lo que habíamos luchado por lograr, hubiera sido un preludio a este preciso momento. Y así, con un suspiro en lo profundo de mi ser, comprendí que el fin de la varita no era solo el fin de un objeto. Era el fin de una era. La era en la que el poder absoluto dominaba la magia. La era en la que creíamos que todo podía resolverse con fuerza. Pero, al final, la verdadera magia no residía en la varita. No residía en el poder que poseíamos, sino en las decisiones que tomábamos. En la forma en que elegíamos usar ese poder. El fin de la varita fue, en realidad, el comienzo de algo nuevo. Un comienzo que nos permitiría, por fin, dejar atrás todo lo que nos había frenado, todo lo que nos había dividido. Porque ahora, ya no dependíamos de la varita para definir quiénes éramos. Ya no dependíamos de ella para ganar. Lo que nos había dado la varita ya no era necesario. Habíamos aprendido, al fin, que el verdadero poder estaba en nosotros, en nuestra capacidad de elegir, de amar y de sacrificarnos. Mientras la varita caía, sentí una extraña ligereza en el aire, como si todo el peso de la guerra, de la lucha, se hubiera ido de repente. No hubo celebraciones, no hubo vítores. Solo una quietud profunda, una serenidad que parecía envolverse alrededor de todo lo que habíamos vivido. Era el fin de una era, pero también el principio de una nueva. El fin de la varita fue, al final, el fin de la ilusión de que el poder lo podía todo. Porque, en ese silencio, en esa paz, entendí algo que nunca antes había comprendido: el verdadero poder no se mide por lo que una varita puede hacer.
Se mide por lo que nosotros somos capaces de hacer sin ella. Y así llegamos al final de este capítulo, del libro de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1. Espero que hayas disfrutado de esta aventura literaria tanto como yo disfruté narrándola para ti. Si te ha gustado este resumen, no olvides suscribirte al canal para estar al tanto de todos los próximos capítulos. Tu apoyo realmente significa mucho para mí. Además, si tienes algún libro en mente que te gustaría que resuma o algún tema que te interese, no dudes en dejarme un mensaje en los comentarios. Siempre estoy buscando nuevas historias para explorar y compartir contigo. Tu opinión cuenta. Recuerda que la magia de los libros está al alcance de todos, solo hay que abrir las páginas y dejarse llevar. Nos escuchamos en el próximo capítulo, y hasta entonces, sigue disfrutando de la lectura y la magia que nos regalan las palabras.